La semana pasada hemos visto que un recién convertido a Cristo necesitaba los siguientes cuidados especiales: un buen nacimiento, necesitaba amor y una buena alimentación. Estamos estudiando que existe un cuidado especial que debemos dar al recién nacido espiritualmente. Y para responder a este interrogante que plantea la declaración de esta proposición, hicimos un paralelismo entre las necesidades físicas de un bebé y las necesidades espirituales que tiene un recién nacido espiritualmente. Entonces, hoy vamos a decir que en cuarto lugar, un bebé espiritual necesita alimentarse espiritualmente. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. A la hora de alimentar a un bebé, hay que armarse de mucha paciencia y sobre todo hay que dedicarle tiempo. Aquellos que han criado hijos lo saben muy bien. Hay que balancear entre la necesidad de aprender a comer solo con la necesidad de disfrutar del alimento. Y lo mismo sucede con el recién convertido espiritualmente. Cuando uno le da leche al bebé, es una cosa. Y siempre se retira lo mismo. Pero cuando ya comienza con el tema del alimento sólido, porque después de los 6 meses se ve que la leche materna ya no ayuda mucho al crecimiento, y si bien la leche después es un complemento, es necesario comenzar a alimentar a ese bebé con lo que se llama la papilla o un puré. ¿Por qué? Porque todavía no tiene dientes, entonces tiene que comenzar a gustar de otras cosas. Y los papás sabemos que tienen que comer de todo los bebés. No solamente lo que les gusta, sino aquellas cosas que quizás no le gusta, pero entonces uno le va haciendo el paladar para que le guste todo. Entonces uno va mezclándole las verduras, va mezclando algunos pedazos de carne, aunque sea licuado, va poniéndole zapallito, va poniéndole cebolla, va poniéndole zanahoria y papa y un montón de cosas que tienen que ver con que el niño va teniendo un paladar saludable, y cuando coma después más adelante no le va a causar el hecho de despreciar esa comida, sino que ya tiene el paladar hecho. Entonces un bebé tiene que comer de todo para que pueda ir creciendo. Pero estamos en el cuidado de un recién nacido, así que el recién nacido necesita leche espiritual, pero tenemos que llevarlo de la leche al alimento sólido. Así que debemos considerar algunos principios fundamentales a la hora de enseñarle espiritualmente a la persona que hemos traído a Cristo. Yo quiero que usted entienda algo. Usted tiene la capacidad de traer a una persona a Cristo. La invita a la reunión, la trae, la persona a lo mejor toma una decisión de fe, pero inmediatamente también, así como Dios le dio la capacidad de ganarlo para Cristo o de engendrarlo espiritualmente, porque el que engendra es el Espíritu Santo, pero usted fue utilizado, también tiene la capacidad de alimentar a esa persona. Porque tiene un vínculo con usted, porque usted lo trajo, porque usted le habló, también Él le va a rogar
ahora yo quiero alimentarme espiritualmente, necesito la leche espiritual, necesito comer espiritualmente. Así que usted tiene que ir aprendiendo algunos principios que son fundamentales. A ver, ¿por qué? Porque hay principios que nos dicen lo siguiente: solo la persona que pasa tiempo con Dios es la que conocerá un poco más de Dios. Usted tiene que meterle esto en la mente al nuevo convertido. Tenés que pasar tiempo con Dios. ¿Querés conocer a Dios? Pasá tiempo con Dios. No queda otra. No hay otra opción. La persona se decidió por Dios. Bueno, ahora, si querés conocer un poquito más de Dios, porque en realidad el conocimiento de Dios es insondable, es decir, jamás podremos llegar a terminar de conocer acerca de Dios. Es muy profundo. Es tan alto que es de la distancia del cielo a la tierra, imagínense. Excede nuestra imaginación el conocimiento que tendríamos que saber acerca de Dios. Es profundo, es ancho, es alto, pero lo poco que le podamos conocer va a ser en el momento que nosotros nos dediquemos a darle prioridad de poder pasar tiempo con el Señor. ¿Por qué es necesario pasar un tiempo con Dios todos los días? La meta al pasar un tiempo con Dios es crecer día tras día en una relación personal con Él, una relación de amor entre el recién convertido y el Señor. Si uno no entiende esto, el hecho de que quiera pasar un tiempo con Dios y se vaya a un lugar quizás privado, cerrado la puerta y entre con la Biblia y quiera orar, si no lo entiende le va a parecer algo pesado, como un ritual, como una práctica sin sentido. Pero imagínense que a usted le dicen: mira, tenés una cita con el Dios Todopoderoso, el Dios del universo. Dios lo agendó y te dedica ese tiempo para estar con vos. ¿Qué haría usted? ¿Tendría preguntas para hacerle? ¿Quisiera escuchar lo que Él tiene para decirle? Entonces, bueno, ese es el momento con Dios, para que usted pueda dejar a un lado la religiosidad y usted pueda dedicarse a Él. Por ejemplo, el Salmo 143, versículo 8 nos dice lo siguiente: en la mañana muéstrame tu bondad para conmigo, pues en ti confío. Muéstrame a dónde ir, porque a ti elevo mi oración. Gloria a Dios. Fíjese el corazón del salmista. Él se presentaba a la mañana, dice: muéstrame tu bondad para conmigo, pues en ti confío, yo creo en ti, mi fe está puesta en ti. Muéstrame a dónde ir. Está pidiendo dirección divina el salmista, porque a ti elevo mi oración. Mi hermano, note que el salmista pasaba un tiempo de calidad con el Señor cada mañana. Y nosotros debemos procurar lo mismo. No sé si en la mañana te favorece, no sé si es al mediodía o a la tardecita o más tarde o a la noche, pero tenés que dedicarle un tiempo de tu relación con Dios. Yo le estoy diciendo que esto es lo que usted le tiene que enseñar al nuevo, ¿no? No se lo tome personal. Yo sé que usted lo hace a esto. De igual manera, pasar tiempo con Dios debe entrar en tu vida dentro de la categoría de prioridades. Repito, pasar tiempo con Dios tiene que entrar dentro de la categoría de tus prioridades. ¿Qué tiene usted como prioridad? Por ejemplo, yo le cuento una prioridad mía. Prioridad mía es congregarme. Cada vez que la iglesia se reúne, yo lo tengo como prioridad congregarme. Y hay otras invitaciones, claro que hay otras invitaciones. ¿Y existe la vida social para usted, pastor? Claro que existe. Pero yo tengo prioridad. Por ejemplo, yo le digo a mis familiares, porque me invitan a sus cumpleaños, y vaya a saber cómo se extiende la familia, ¿no? Porque uno tiene hijos, después tiene nietos, los nietos tienen hijos, y se va extendiendo, y todos quieren que el pastor esté en su cumpleaños. Entonces yo le digo: mira, mi prioridad es con el Señor. Así que si vos querés invitarme a mí, tenés que saber que yo voy a llegar después del culto. No le estoy diciendo que
no voy a ir, sino que le voy a decir, para mí la prioridad es congregarme, servir a Dios, adorarle a Él. Tomé eso un día como prioridad, no como pastor, sino ya como creyente, como hijo de Dios, porque una vez fui creyente y ahora soy pastor. Entonces, la familia sabe que voy a ir, pero después de que yo cumpla con mi prioridad. Y algunos se enojan conmigo, pero pastor dice, ¿cuándo usted lo va a ganar para Cristo entonces, si usted no va a los cumpleaños? Y es muy fácil eso. Si yo voy al cumpleaños de ellos y dejo a un lado la prioridad de adorarle al Señor o de rendirle culto a Él, jamás lo voy a ganar para Cristo. Porque el familiar va a entender, pero la fe de este pastor es débil. No tiene principios, no cumple con sus prioridades. Fíjate, nosotros lo ganamos para acá y él no nos pudo ganar para allá. ¿Se da cuenta? Como a veces el diablo te juega una mala pasada con eso. Entonces, si yo demuestro que mi fe es inalterable, sea quien sea, la oferta, la tentación o el compromiso que me están poniendo por delante, y yo digo, no, mi prioridad es Cristo, desde ahora hasta que muera, la gente va a decir, yo quiero tener una fe así. Una fe fuerte, una fe firme, que no lo mueve nada ni nadie. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Entonces, el pasar tiempo con Dios también entonces tiene que entrar dentro de tus prioridades. ¿Por qué? Porque cuando usted establece una prioridad, ahí viene la puja, ahí viene la pulseada. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, yo voy a tener un encuentro con Dios de 9 de la mañana a 10. ¿Y qué tiene que hacer usted? Fijarlo como prioridad. Y enseguida le golpean la puerta. Y enseguida empieza a sonar el celular. Y usted mira y dice, 011. Si no tengo amigo en Capital Federal. Y empieza ahí un montón de cosas. Y el perro que empieza a ladrar. Y la hija que la empieza a llamar. Y va a tener que jugar con un montón de cosas que le quiere robar el tiempo de sus prioridades. Pero cuando usted establece una prioridad y usted agarra y dice, no me molesten de 9 a 10 porque yo estoy con Dios. Y lo cumple, la gente va a empezar a molestarlo después de las 10. Porque sabe que de 9 a 10 usted no le va a dar artículo. ¿Sí? Pero tiene que ser firme, entonces tiene que entrar dentro de la categoría de sus prioridades. Esta determinación te inducirá a apartar el tiempo necesario para esta actividad, la cual debería ser diaria, continua y constante. Debemos admitir que nosotros solamente damos importancia a nuestras prioridades. Lo demás a veces no nos importa mucho. ¿Cuánto dicen amén a esto? Gloria a Dios. Entonces, el segundo principio, el primero era, solo la persona que pasa tiempo con Dios es la que conocerá un poco más de Dios. El segundo, la mejor inversión que puedas hacer en esta vida es pasar tiempo con la palabra de Dios. Es la mejor inversión. La gente vive a veces pidiendo a gritos y diciendo, ¿cómo me gustaría que Dios me hable? Yo quisiera hablar con Dios. Yo quisiera que Dios me hable. Mi hermano, usted está perdiendo tiempo porque Dios ya le habla por medio de la palabra. Así que si usted quiere oír la voz de Dios, Él ya la dejó escrita. Y la dejó por escrito para que usted no se confunda, para que usted no dude, porque está escrito. Escrito está. Entonces usted lo puede leer 20 veces lo que Dios dijo y eso es palabra de Dios para su vida. Así que, si usted tiene alguna virome para anotar o algo para escribir, escriba que le voy a dar algunas cosas que son interesantes. ¿De qué manera saca mejor provecho al tiempo que dedica a estar con la palabra de Dios todos los días? Después de leer una porción bíblica, sea que usted leyó una porción de un salmo, sea que usted leyó un versículo, sea que usted leyó todo un capítulo, hay 9 preguntas que usted le puede hacer al texto para sacarle mejor provecho a todo lo que usted ha leído.
9 preguntas. En primer lugar, para sacarle provecho. Y en segundo lugar, para poner en práctica la palabra de Dios. Porque de nada vale que usted lea si no pone por obra lo que usted ha leído. Entonces, la primera pregunta es como una herramienta que nos ayuda a nosotros para sacar jugo, para exprimir lo que yo he leído. Pregunta número 1. ¿Tengo algún pecado que confesar? ¿Tengo algún pecado que confesar? Veo que algunos están escribiendo en el celular. Bien, aprovéchelo. ¿Tengo algún pecado que confesar? Es la primera pregunta, es una herramienta. Dicho de otra forma también, para ampliar la pregunta, se podría decir, ¿necesito retribuir algo a alguien? Porque de eso se trata ese tipo de pregunta. Vamos a suponer que usted está leyendo Efesios capítulo 4, versículo 29, que dice lo siguiente, yo se lo leo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es decir malas palabras. O decir, ninguna mala palabra salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo leo la palabra. ¿Y qué pregunta le tenía que hacer? ¿Tengo algún pecado que confesar? Entonces yo le hago esa pregunta. Entonces agarro un cuaderno, una virome, y comienzo a escribir. Algo que quizás me toque a mí y directamente porque la palabra me habla a mí. Entonces pongo, he hablado barbaridades. Ahí lo pongo. Y le pongo la fecha. He hablado barbaridades. Quizás usted pone, he dicho algunas malas palabras. Pero lo pone, lo está escribiendo. Está sacándole provecho a la palabra del Señor. De ahora en más, punto y aparte, de ahora en más, con mi boca bendeciré. De ahora en más, edificaré a los oyentes. Voy a cambiar mi forma de hablar. ¿Se puede o no se puede cambiar la forma de hablar? Porque acá la palabra me dice que si yo antes hablaba barbaridades, si decía cosas que realmente dejaban mucho que desear, dice la palabra del Señor, ahora basta de hablar de esa forma, ahora hablen para edificar, hablen para bendecir, que los oyentes escuchen y alcancen esa gracia que viene de parte de Dios. Y no dice la Biblia que Dios lo va a hacer por mí, dice la palabra que yo lo tengo que hacer. Entonces de eso se trata el cambio. Tengo que poner fuerza de voluntad. Tengo que decirle, Señor, ayúdame. Poné un cierre en mi boca. Ayúdame a controlar mi lengua. Ayudarme a no decir palabras que realmente la gente... Yo, hermano, hay veces que uno escucha palabras que realmente usted tiene que parece que dar vuelta la cara porque da asco. Y usted ve, a lo mejor la persona es muy bonita, pero por dentro se ve que tiene algo tan echado a perder, porque la Biblia dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces lo lindo no es por afuera, lo lindo es por dentro. Y Dios te quiere que realmente reflejes la gloria de Dios. Amén. Ningún creyente, ninguna persona, aunque sea un recién convertido, tiene que esforzarse a no decir malas palabras. ¿Y cómo logro eso? Leyendo la Biblia, Dios te dice, no digas más malas palabras. ¿Se da cuenta cómo uno le saca provecho a la Biblia? Ahora habla diferente. Pongo por obra la palabra del Señor. Segunda pregunta, anote, ¿puedo apropiarme de alguna promesa? En lo que estoy leyendo, ¿no? En lo que he leído. ¿Puedo apropiarme de alguna promesa? También otra pregunta que puedo ayudar en la misma ¿es una promesa universal? Es decir, para todos los creyentes, para todas las personas del mundo. ¿Es para todos? ¿Tengo que reunir ciertas condiciones? Siempre hablando en la misma pregunta, ¿no? Entonces, vamos a suponer que usted abrió la Biblia en Mateo capítulo 6, después de leer todo lo que está en ese pasaje, casi en el último o en el penúltimo versículo está el verso 33, una promesa de parte de Dios muy conocida. Si la leo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y las demás cosas, todas las demás cosas os serán añadidas. Muy bien. Entonces, ¿es una promesa o no es una promesa? Sí, es una promesa de parte de Dios para con todos nosotros, los hijos de Dios. Para los creyentes, es una promesa de parte del Señor. Pero si usted lee un poquito y mira, observa un poquito el texto, se va a dar cuenta que hay una promesa de parte de Dios, pero con dos condiciones. La primera condición es que yo debo declararlo a Dios como único rey, porque dice, primeramente el reino de Dios en mi vida. Es decir, que a Dios lo tengo que declarar el rey de mi vida. Se puede decir el Señor de mi vida, se puede decir el dueño de mi vida. Son todos sinónimos. Y lo segundo que me indica el texto es que debo hacer siempre lo que Él me pide. Es decir, que, dicho de otra forma, que tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia tiene que ver con todo lo que Dios me pide que haga, lo tengo que hacer porque eso es lo que a Él le agrada. Y una vez que esto suceda, de que Dios es rey de mi vida y que hago siempre lo que Él me pide, entonces Dios promete darme todo lo que yo necesito a su tiempo. Amén. Una promesa con dos condiciones. ¿Se da cuenta cómo uno va extrayendo de la Biblia? No está el pastor al lado suyo. No hay otra persona al lado suyo, está usted y Dios, pero usted le está haciendo preguntas al texto, a la Biblia. La tercera pregunta, ¿debo cambiar de actitud en algo? Tercera pregunta, ¿debo cambiar de actitud en algo? Ampliando un poquito la pregunta, ¿estoy dispuesto a hacerlo? ¿Hacia qué dirección necesito trabajar duro? Porque Dios me está pidiendo que cambie quizás de actitud en algo que estoy leyendo. Vamos a suponer que usted está leyendo en Filipenses capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, que es un pasaje con muchas cosas, verdades prácticas que Pablo le escribe a una iglesia. Dice este texto, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Puede ser que los creyentes nos enojamos. ¿Se enoja tu papá? ¿Se enoja tu mamá? ¿Se enojan tus hijos? Cuando le mandás a armar la cama o juntar los juguetes, ¿se enojan los chicos? Sí que se enojan. Bueno, estamos todos de acuerdo. Entonces todos nos enojamos por cosas que a lo mejor no deberíamos enojarnos. Hay cosas por las cuales sí deberíamos enojarnos. ¿Y en qué, pastor, uno se puede enojar? Que no te cierra la puerta. No te cierra la puerta y tu esposa te dice, che, no cierra la puerta. Y queda abierta y va a venir alguien a robarnos. Y no te cierra la puerta un día, 2 días, 3 días, a la semana ya te lo dice de otra forma. Entonces uno tiene que enojarse con uno mismo porque no hace lo que corresponde. Entonces ese enojo hay que canalizarlo bien y poner mano a la obra y para solucionar problemas. Es decir, que el enojo bien canalizado soluciona problemas. ¿Sí? Porque toda la fuerza está puesta en darle solución a eso. Bien. Acá la Biblia dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que Pablo pone al diablo ya a lo último, ¿no? Entonces, yo escribo esto y estoy sacando alguna especie de conclusión, porque me miro a mí mismo, le enseño al que le estoy discipulando. Entonces pongo, no permitiré que el enojo me lleve a pecar, porque eso es lo que me quiere enseñar la palabra. No permitiré que el enojo me lleve a pecar. Yo he crecido, me he superado, entonces ahora me enojo, pero no me lleva a pecar. No puede el enojo durarme más de un día. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, puedo enojarme, ¿y hasta cuándo? Hasta el anochecer. Al anochecer hay que arreglar cuentas con la persona que te enojaste o por qué causa hubo tal enojo. Es decir, que la Biblia te permite enojarte, pero
no dejes pasar para el otro día. ¿Vio que hay gente que se enoja una semana? Y convive con usted la persona. Y usted se levanta al otro día, lo mira para saludarlo, se va a agarrar. Y usted quiere hablar y no le habla. Están comiendo juntos y uno mira para allá y otro mira para allá. Puede ser que un enojo dure 2 semanas, un mes. Sí, que usted se ríe porque es así. Nos enojamos. ¿Qué dice la Biblia? Enójense, pero más de un día no. Arreglen las cosas. ¿Por qué? Porque si yo me enojo más de ese tiempo, dice la palabra del Señor que puede que de esta forma estaría dando oportunidad al diablo para que me tiente y me haga pecar. Porque esto trabaja o no trabaja. Y empiezo a trabajar, ¿no? Y hay algo adentro que se llama, que no estaba, pero empezamos a darle lugar a la malicia y a ver de qué forma yo también puedo hacerle algo peor y hacerle enojar peor. Y ahí empezamos a dar lugar al diablo y el diablo te mete recuerdos, te mete presión y te dice, mira, sale de esta forma y el diablo hace su trabajo si nosotros le permitimos. Pero estamos leyendo la palabra, estamos creciendo, estamos diciendo que hay actitudes que hay que cambiar. La cuarta, ¿hay algún mandamiento que debo obedecer? Fíjese, haciéndole preguntas al texto. A todo lo que usted lea un salmo, lea un pasaje del Evangelio, lea algo de la epístola, le hace la primera pregunta, la segunda, la tercera. A lo mejor no hay mucho en la primera ni en la segunda, pero en algo puede ayudarle. La cuarta dice, ¿hay algún mandamiento que debo obedecer? Es decir, estoy dispuesto a obedecer sin importar lo que me cueste, porque obedecer no es tan fácil. Tengo que estar dispuesto. Entonces, vamos a suponer que seguimos en el Efesios capítulo 4, verso 31. Usted está leyendo y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y usted agarra la Biblia, la rompe toda, saca este versículo. Ya no... Esto parece que falta que escriba mi nombre acá. Sin importar cómo me sienta, escribo en el cuadernito, ¿no? Dejaré de estar amargado. Porque qué triste es convivir con una persona amargada. Dejaré de estar amargado, furioso. Hay gente que respira y parece que está como furioso, rabioso. O rabiosa. Dejaré a un lado las palabras ásperas. ¿A usted le gusta convivir con una persona que tiene palabra áspera, que cada vez que le dice algo parece que le clava un puñal y se lo da vuelta? Dejaré a un lado las exageraciones. Porque las palabras ásperas, lo inmediato que sigue son las exageraciones. Las exageraciones son mentiras, no es verdad. No es verdad. Es una clase de mentira. Entonces, a veces uno para exagerar, porque está furioso, está amargado, quiere herir a la otra persona. Dicho de otra forma, concluye el texto diciendo, dejaré de tener una mala conducta. Porque la malicia, la maledicencia, la gritería, te lleva a comportarte mal. Puede ser que usted a veces nota en el comportamiento de la persona que tiene al lado como un niño caprichoso. Y usted dice, este parece que nunca creció. Qué inmaduro que es. ¿Qué hice para casarme con esta persona? ¿Dónde estaba mirando? Y comienza a hacerse unos cuestionamientos, ¿no? No era así. ¿Qué le pasó? Parecía tan gentil, tan amable. ¿A dónde se le fue todas esas cosas? Entonces usted le hace pregunta al texto y Dios le habla. Le saca provecho, le saca jugo a la palabra del Señor. Quinta pregunta. ¿Encuentro algún ejemplo a seguir en lo que estoy leyendo? ¿Encuentro algún ejemplo a seguir? Me imagino que está anotando todo, ¿no?
Es decir, ¿es algo positivo que yo tengo que imitar o es algo negativo que Dios me dice, esto es lo que tenés que evitar? Entonces sigo leyendo, vamos a suponer que estoy en Marcos capítulo 2, versículo 2 al 5. Yo estoy leyendo el Evangelio de Marcos y aparece este pasaje, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Es muy apasionante este pasaje, muy, muy bueno, muy hermoso, pero acá me dice la palabra, si yo cuando leo esto, ¿tengo algún ejemplo a seguir? ¿Usted encuentra algún ejemplo a seguir acá? Yo sí. Estaba leyendo y entonces puse algo así, como amigo, porque uno tiene amigo o no tiene amigo. Bueno, supongamos que usted tiene un amigo que no tiene a Cristo, que está como ese paralítico. El paralítico dice la palabra que no pudo nunca caminar. Y ellos se enteraron de Jesús, sabían de Jesús, que el Señor podía hacer una obra en sus vidas, y sabían dónde estaba. Dijeron, está en casa de fulano de tal, así que vayamos. Y cuando fueron, se encontraron con un terrible obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo? La multitud de gente que había. Pero ellos querían poner a su amigo delante de la presencia del Maestro. Y habrán pensado, no sé si tendremos otra oportunidad, no sé si Jesús volverá a pasar por este lugar, Entonces, a veces uno tiene amigos inconversos y dice, sé dónde está Jesús el domingo a las 7 de la tarde, sé dónde está. ¿Cuántos saben dónde está Jesús el domingo a las 7 de la tarde? Sé dónde está. Sé que mi amigo está pasando un momento, quizá no esté paralítico, pero sí esté paralítico espiritualmente. No pueda hacer lo que él quiera, esté imposibilitado. Y cuando voy a traerle me encuentro con un montón de obstáculos. Justo lo invitaron a ir a un partido y le pagan la entrada. Es decir, hay obstáculos con el cual uno tiene que luchar. Justo lo invitaron a comer un asado y con lo caro que está un asado. Y ahí estoy luchando para poder traerlo. Entonces yo escribí algo así. Como amigo debo hacer todo lo que esté a mi alcance para poner a mi amigo necesitado delante de Jesús. Ellos se encontraron con una multitud y miraron para arriba. Dijeron, el techo. Subieron arriba al techo, sacaron el techo y lo descolgaron por el techo. ¿Iban a tener problema con esa situación o no? Sí, pero ¿qué importa? Tenemos que poner al amigo delante de Jesús. Y lo bajaron justo donde estaba el Señor hablando. Cuando dice, el Señor vio la fe de ¿quién? ¿Del paralítico o de los amigos? La fe de ellos, de los amigos. Le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, que cuando el Señor vio el esfuerzo que hicieron los amigos del paralítico, el Señor trató con la primer necesidad de su amigo, que era espiritual. El amigo de ellos se sentía tan lejos de Dios, tan indigno, que el Señor fue directamente al punto y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después lo sanó físicamente. Porque lo más importante es lo espiritual, segundo, lo físico. Amén. Entonces, después que yo pueda poner a mi amigo delante del Señor, Él se encargará de sus necesidades espirituales y físicas. Sexta pregunta. ¿Hay alguna petición que deba elevar?
Es decir, según lo que yo leo, lo que estoy examinando, ¿hay algo que te ayuda o te urge a hacer una necesidad, una oración necesitada en ese momento? ¿Hay algo que yo necesito insistir en oración por causa de lo que leí? Entonces, mirando el texto de este Marcos capítulo 2, yo escribí algo así: Señor, acrecienta mi confianza en ti. Señor, acrecienta mi confianza en ti. Que entienda que solo tú puedes satisfacer las necesidades de mis amigos. Oro, ¿no? Ayúdame, Señor, a no flaquear ante los obstáculos. Dame la capacidad suficiente para encontrarle la vuelta y superarlos. Socórreme para que no desista fácilmente, no me rinda frente a la primera negación. Amén. Esa oración me salió después de leer Marcos capítulo 2. Y lo tengo ahí escrito. Y voy teniendo material. Y alguna vez te van a decir, che, ¿no tiene algo para compartir usted? O no quisiera compartir algo, y usted puede hasta compartir una oración que le salió de Marcos capítulo 2. Séptima pregunta. ¿Hay algún error que debo evitar? Séptima pregunta. ¿Hay algún error que debo evitar? ¿Algún problema del que deba estar alerto o deba cuidarme? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Usted está leyendo la palabra y le hace esta pregunta. ¿Hay algún error que deba evitar? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿de qué debo cuidarme en este versículo? De no tener como base de mi relación con Dios mis obras buenas. Hay gente que tiene como base para relacionarse con Dios hacer buenas obras, o dicho de otra forma, portarse bien. Hoy me porté bien, estoy bien con Dios. Hoy me porté mal, estoy mal con Dios. ¿Y eso está bien o está mal? Según este versículo. Debo tener claridad. La base de mi buena relación con Dios se llama gracia. Favor no merecido. No merezco estar bien con Dios, ni aunque haga buenas obras, no es suficiente. ¿Lo sabía? Si no, anótelo ahí. La gracia es la relación con Dios. El favor no merecido. Debo tener claridad que la salvación es un regalo de Dios. Y váyase, a veces, nosotros hacemos regalo, hay veces que lo merece la persona y hasta veces que no lo merece. Dios regaló la salvación a todo el mundo, pero no todos la quieren aceptar al regalo. Y que solamente debo ejercer para estar bien con Dios en aceptar todo lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Él sí que hizo un sacrificio perfecto. Amén. Entonces aquí encuentro errores que yo debo evitar. Entonces cuando voy leyendo le hago estas preguntas. Octava pregunta. ¿Hay alguna verdad que deba creer? ¿Qué aprendo de nuevo, por ejemplo, acerca de Dios, acerca de alguna doctrina fundamental o acerca de alguna otra enseñanza de la Biblia cuando estoy leyendo algún versículo? Y entonces lo anotamos. Por ejemplo, uno está leyendo Hebreos capítulo 9, versículo 27, 28 y dice, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué me enseña como doctrina? ¿Qué me dice acá la palabra del Señor? Entonces anoto. Acá el texto es bien claro y me dice que yo tengo una cita ineludible. Vio que hay veces que uno lleva a los hijos al doctor, al médico y después anotan ahí. El lunes, 16 horas, turno con el dentista. ¿A cuánto no le gusta ir al dentista? Levante la mano. ¿Y qué pasa cuando usted tiene una cita con el dentista? Dice, ojalá que el pastor me llame, ojalá que
que haya una que convoque para ir a trabajar al templo, entonces tengo una excusa perfecta. ¿Qué quiere hacer uno con la cita que no le gusta? Eludirla, evitarla. ¿Y cuántas citas usted evitó? Que no le gusta porque tenía que ir al médico, porque tenía que ir al dentista, porque tenía que ir a algún otro lugar. Alguna cita quizás le ha convocado algún juez de falta. Pero hay una cita ineludible en su calendario y es con la muerte. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Está establecido que el hombre muera. Todos los que hemos nacido sabemos en algún momento que a todos nos toca morir. Eso es lo que a mí me enseña la palabra del Señor. Y que dice la palabra, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir que no solamente tengo una cita ineludible con la muerte, la palabra también me enseña que después tendremos que dar cuentas a Dios como mayordomos que hemos recibido talentos de su mano y que tendremos que dar cuenta. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? ¿Sí? Usted va a morir y va a tener que rendir cuenta por todo lo que Dios le dio, lo que le entregó en su mano. Entonces, ¿cómo debería vivir usted? ¿Cómo debería vivir? Porque esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Mueren las personas grandes, los viejitos un día los vamos a tener que despedir. Las personas de mediana edad fallecen, los jóvenes pueden morir, los adolescentes pueden morir, los niñitos pueden morir. Entonces, esta palabra es verdad. Todos un día tenemos una cita con la muerte. Ese día lo estableció el que te dio vida, se llama Dios. Dios te dio el día de tu nacimiento, pero también Él eligió el día de tu muerte. Es decir, que no morimos cuando queremos, sino morimos el día que Dios lo estableció. Y después de eso me tendré que presentar en el tribunal de Cristo a rendir cuenta o en el juicio final para ser condenado. Pero eso ya es otra parte de la verdad, ¿no? Y la novena pregunta, ¿hay algún motivo para alabar a Dios? ¿Hay algún motivo para alabar a Dios en lo que estoy leyendo, en lo que estoy escudriñando? ¿Hay algo aquí que deba yo agradecer? Vamos a suponer que yo estoy leyendo Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Gloria a Dios. Entonces, acá hay un terrible motivo. Alabo a Dios porque no he sido destruido a causa de su gran bondad, a causa de su misericordia. Y usted cierra sus ojos y le da gracias al Señor. Alaba a Dios porque cada mañana, dice este texto, Él renueva su fidelidad y su amor para conmigo. Gloria al Señor. Entonces, imagínense si hay motivos para alabar a Dios cuando usted lee los salmos o alguna de sus cosas grandes. Hay muchos planes de lecturas, hermanos, disponibles específicamente para los nuevos cristianos. Y es bueno comenzar a pasar tiempo con Dios. Muchos cristianos hoy, voy a decir algo lamentable, pero es así, muchos cristianos hoy mueren de hambre. Mueren de hambre, de desnutrición espiritual. Y buscan comida por todos lados, tratando de satisfacer su necesidad espiritual. Y lo único que encuentran es potaje nocivo. ¿Leyeron alguna vez la historia de Eliseo con la escuela de profeta? Cuando uno de los hijos de los profetas hizo un guiso. ¿La leyó alguna vez? Bueno, léalo, si no.
no se dio cuenta y encontró y le mandó una calabaza silvestre y era venenosa. Cuando comieron, dijeron, hay muerte en la olla. Bueno, hay muerte en internet, hermano. Hay muerte en la radio, hay muerte en la televisión. La gente come y no se da cuenta que lo único que le hace es mal espiritualmente. Yo le estoy dando un secreto en esta noche donde usted puede aprender a cocinar su propia comida. Sin depender de otros. Vaya a saber qué ideología tiene, vaya a saber qué pensamiento tiene, o la tendencia en lo doctrinal acerca de lo que tiene. Gente que no cree lo que usted cree. Y usted dice, qué lindo que predica, pero usted está escuchando algo que no tiene nada que ver con la doctrina que usted practica. Pero le estoy dando este secreto para que usted, a sola con Dios, escuche cómo Dios le habla a través de su palabra y usted se alimenta todos los días con la comida espiritual. Pero cuando comienza a leer, indíquele al que usted lo trajo que comience con algo sencillo. Hay gente que ha comenzado a leer la Biblia, ¿sabe con qué comenzó? Con Apocalipsis. Y decía, pastor, ¿y qué significa esos 7 cuernos? Y esa bestia que emerge del mar. ¿Y qué significa los 4 caballos? ¿Y qué significa esto? Y entonces le digo, mira, vamos a leer otra cosa, vamos a los salmos. O algo más sencillo, los evangelios. Los evangelios son sencillos, comprensibles, usted puede comenzar con algo bien entendible. Consígase un cuaderno, invierta, compre uno, no una libretita chiquita, no, algo bien grande, una virome, y sobre todo vaya a su hijo o a algún nieto, consígase un diccionario de la lengua española. Porque gran parte de lo que nosotros a veces no entendemos es porque no entendemos ni siquiera el castellano. A veces queremos saber del griego y el hebreo, pero ni siquiera entendemos el castellano. ¿Por qué? Porque fuimos a la escuela y no estudiamos. Y ahora se da cuenta que a usted le cuesta leer en público. ¿Se acuerda que la maestra lo sacaba a leer en público? Y usted decía, no. Y ahora el pastor dice, vaya a leer en público, y usted por ahí se pone rojo, verde, azul. ¿Y por qué? Porque deletrea. Y usted dice, esto no es para mí. No, póngase a leer, vago. Aprenda a leer, lea en voz alta. Ahora sí agarre la Biblia y léala en el nombre de Jesús, porque esto es alimento para su alma. Y no quería aprobar castellano, ni lengua, ni las cosas que hoy usted necesita como hijo del Señor. Hágase el hábito de escribir, anotar todo lo que le parece importante y aquellas cosas que no sabe. Coma, disfrute, medite. Vio que usted le da de comer al bebé, ¿y qué hace el bebé con la comida? Él quiere la cuchara. Y él quiere meterse la cuchara y se la mete en el ojo. Después se la pasa por el pelo. Después le agarra el pelo y se la mete en la boca. Pero lo que pasa es que él disfruta de la comida. Y quiere pasar ese tiempo disfrutando. El nuevo convertido también, hay veces que va a cometer un montón de errores con la palabra, pero si comienza a disfrutar solo de la palabra de Dios, la va a aprovechar de la mejor manera. Tiene que meditar, como la palabra meditación significa rumia. No sé si alguna vez vio como la vaca traga pasto. Traga y traga. Después que tragó todo, se sienta, se echa, ¿no? Y empieza a traer todo lo que comió de vuelta a la boca para hacer la rumia, para extraer todos los nutrientes posibles. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No es solamente leer. Hay que sacarle todos los nutrientes posibles a lo que he leído de la palabra del Señor. Pregunte, si usted es nuevo, al que lo trajo al camino del Señor, pregúntele, llénelo de preguntas. Porque preguntando es como uno va creciendo y va comprendiendo algunas cosas. Debe ser ayudado en los significados de los textos, a ver qué dice esto. ¿Se acuerda cuando Felipe iba en el desierto y se acercó a un eunuco y le dijo, pero entiende lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y subió al carro y le explicó la palabra del Señor. Por último principio, rendir cuenta hace que uno se esfuerce al máximo y dé todo de sí. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que rendir cuenta como nuevo, como hijo de Dios, como recién convertido. ¿Rendir cuenta a quién? Al que lo trajo a la iglesia.
le tiene que hacer preguntas. Prepárese para rendir cuenta, por ejemplo, semanalmente. Que el que te trajo a la iglesia te pregunte, che, ¿cuánto leíste de la Biblia esta semana? No, eso no se pregunta porque es espiritual. Eso entre yo y Dios. No, ríndale cuenta. Si usted leyó algo o no. Por ahí le puede decir, no leí nada. Y bueno, por lo menos es sincero. Y él te va a decir, pero tenés que alimentarte espiritualmente. Contarle de tu progreso espiritual o tu falta de progreso espiritual. Cuando uno no tiene un claro objetivo en la vida, no está comprometido con él, no sabe qué tareas específicas te corresponde, y no habrá entonces rendición de cuentas para supervisar que te ayuden a cumplir con tus responsabilidades. Usted es un hijo de Dios, y leer la Biblia y orar y encerrarse a pasar tiempo con Dios es parte de tu responsabilidad para crecer espiritualmente. Rendimos cuenta en esta vida, mi hermano, a aquel que nosotros le damos permiso para que nos supervise. Y si no lo hacemos aquí, un día lo haremos en la eternidad, pero rendiremos cuenta. Amén.